Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, amados, pueden sentarse, pueden tomar su lugar. Salude a cada uno, que sea de lejos, denle un saludito, dígale bienvenido. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Amén. Por estar aquí en este lugar. Qué bueno que podemos estar aquí. Y hoy vamos a aprovechar el tiempo para compartir de la palabra del Señor. Así que yo voy a invitarle que vaya abriendo la escritura. Y el tema que ha estado compartiendo nuestro pastor es la necesidad de permanecer en Cristo. ¿Cree usted que es importante permanecer en Cristo? ¿Sí? Amén. Entonces vamos a orar al Señor. ¿Qué le parece? Vamos a pedirle que nos ayude no solo a entender, pero a permanecer. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que podamos entender la necesidad que tenemos nosotros de poder permanecer en ti, Señor, para que al mismo tiempo tú permanezcas en nosotros y el fruto que por naturaleza se manifestará será la evidencia de que realmente hemos estado ahí permaneciendo. Por eso te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu Santo Espíritu, porque solamente a través de tu Espíritu es imposible para nosotros, pero para ti todas las cosas son posibles. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, en nosotros, en el nombre de Cristo. Todos decimos amén. Muy bien. Quiero invitarles que dispongamos nuestro corazón y que pensemos qué tan importante considera usted el permanecer en Cristo. ¿Sabe qué? Permanecer en Cristo o de hecho permanecer realmente en cualquier cosa es la manera como nosotros podemos llegar a conseguir lo que queremos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entraron a una escuela a aprender inglés? ¿Alguien? Muy poquitos. ¿Qué tanto permanecieron? Poquito, ¿verdad? Bueno, poquito de inglés agarraron. Los que permanecieron más, they speak more English, right? Eso. Algunos van al gimnasio, ¿verdad? Se inscriben al gimnasio, ¿verdad? Y permanece su dinero ahí, pero muchas veces usted y yo no vamos al gimnasio. Entonces, se va a mostrar, se va a ver el fruto, ¿cierto o no? La dieta, algunos comienzan y permanecen en la dieta en las primeras semanas. 1 mes, 2 meses, está caminando, haciendo ejercicio, y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Te miras bien. Pero lo vuelve a ver 6 meses después, dice, ¿qué te pasó? No permaneció, ¿cierto? Amados, es una realidad. Solo conseguimos aquello que queremos y en eso es en lo que nos interesa permanecer. ¿Sí o no? Así que usted puede encontrar todos los ejemplos allá afuera de lo que usted ha hecho. Quiere estudiar algo, algún muchacho, alguna muchacha sale del high school y entra al colegio y quiere lograr esa carrera, tiene que permanecer. Si no, no va a terminar. De hecho, la carrera, dice el apóstol, no es de los que comienzan, ¿sí? Sino de los que terminan. ¿Alguien ha corrido en algún maratón alguna vez? Nadie, muy pocos corredores hay aquí. ¿Sí? Entonces la carrera no es participar o salir, sino llegar a la meta. Y para eso se necesita permanecer. Así que usted puede encontrar todos los ejemplos allá afuera. Yo quiero invitarlo a que lo aplique en su vida y principalmente en su vida espiritual. Para poder permanecer en Cristo es exactamente lo mismo. Dios ha provisto todas las cosas, todas las herramientas, todo el equipo, todo lo necesario para que usted y yo podamos permanecer en Él. Porque Él nos ha dado su vida, nos ha dado su espíritu, nos ha dado de su amor, de su gracia,
nos ha dado de su fortaleza, nos ha dado de su gozo, de su paz, nos ha dado todo para que usted y yo podamos permanecer en Él. Así que, pregunta, ¿qué se necesitará entonces para poder permanecer? ¿Qué cree usted? ¿Qué necesita usted? Yo. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos qué? Súbale un poquito porque no oigo. Vamos a participar todos, ¿le parece? Los viernes dijo el pastor que vamos a participar. ¿Sí? Sí, pero para permanecer necesitamos permanecer. ¿Pero qué necesitamos para poder? ¿Necesitamos qué? Perseverancia. Es sinónimo de permanecer. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos hacerlo con fe. Con fe. Necesitamos fe, dice el hermano. Su palabra es fuerza. Un compromiso, un esfuerzo. ¿Qué más cree usted que necesitamos? ¿Qué necesitamos? Mire, es algo así sencillo. ¿Perdón? La vida de Cristo en nosotros. Otra vez, usamos el ejemplo de allá afuera. ¿Verdad? No sé, otra vez, volviendo al gimnasio, volviendo a la dieta, ¿no? No sé, ¿usted quiere recuperar esa figura que tenía cuando tenía 20 años? ¿Se acuerda? Le falta fe, ¿verdad? No, hermano, tenga fe, sí se puede, pero hay que dejar de comer. Mire, hermano, otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que queremos lograr para llegar a obtener eso? Bueno, primero se necesita ¿qué? Interés. Querer. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice querer es poder? Bueno, ¿qué tanto interés tenemos nosotros realmente en crecer en el Señor? Que Cristo crezca en nuestra vida. Ese va a ser uno de las metas o de los motivadores. Permanecer significa vivir, habitar, estar en, mantenerse en, continuar en, seguir en, significa persistir en. Yo no sé si usted ha notado, se ha escrito en algún lugar, en alguna escuela. Yo recuerdo cuando algunos compañeros de la iglesia donde yo comencé, estábamos con ganas de ir al instituto bíblico y nos inscribimos, fuimos varios de ahí de la iglesia y de varias iglesias llegaron a ese instituto. Y oiga, éramos como 20 en aquel salón cuando comenzamos. ¿Sí ha visto eso? 3 años después, cuando graduamos, éramos cerquita como unos 8 o 10 de ahí de la clase. ¿Qué es? Permanencia. Lo que quiere lograr, usted va a permanecer, ¿sí o no? Si a usted le interesa. En un trabajo, a usted le interesa, usted va a permanecer. Entonces, por eso sinónimos de permanecer es eso, vivir en, habitar en. ¿Usted vivía dónde? Yo. ¿Vivíamos dónde? En su país. Verá, por ejemplo, yo vivía en México. Ahora yo habito en Texas. Ahí habito, ahí permanezco, ahí estoy. Antes vivíamos nosotros alejados de Dios, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Dios, dice la Escritura, pero ahora estamos en Cristo. ¿Sí? Bien, quiero invitarle que abramos la Escritura. Primera de Juan, este texto nos va a ayudar un poquito, tal vez para motivarnos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28 y 29. Juan nos ayuda a motivarnos. Hay 2 sentidos que tiene este pasaje. ¿Qué le dije? Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, 29. Mire. Verso 28 dice el apóstol Juan: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos ¿qué cosa? Confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Hay dos cosas aquí que implican que el apóstol Juan está diciendo. La venida del Señor se acerca, ¿verdad? Y el que ha de venir vendrá. Una de las cosas que muchas veces perdemos de estar conscientes es que un día, amados, el Señor regresará por su pueblo. ¿Cuántos todavía están esperando ese día? Muchas veces vivimos como que si no ocurrirá ese día. Pero déjeme decirle, ese día vendrá. Juan dice, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Para que en esa venida, cuando Él venga, no nos alejemos avergonzados. Entonces lo que está diciendo, si permanecemos en Él, vamos a tener ¿qué cosa? Confianza, ¿cierto? Es como cuando usted está en su trabajo y le han asignado una tarea. Su patrón le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que te toca a ti hacer. Usted lo termina, está temprano, está tranquilo, ¿verdad? Llega el patrón, usted está confiado, ¿cierto? Tiene paz, tiene tranquilidad, porque hizo ¿qué? Lo que se le asignó. Pero si usted se la pasó jugando, si la pasó distraído, haciendo otra cosa y no hizo lo que tenía que hacer, cuando llega su patrón, ¿cómo se va a sentir? Avergonzado. Ahora imagínese el Señor, si realmente nosotros somos hijos de Dios y nos ponemos a pensar cuando Él venga, realmente. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero no solo eso. Aquí Juan, aunque se refiere también a la venida física, ¿verdad? En el final del tiempo, pero también, amados, es lo mismo hablando interna y espiritualmente. Cuando muchas veces estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Delante del Señor y aplicamos la palabra y sabemos, porque nuestro corazón, en nuestra vida, y más si usted conoce de la Escritura, cuando hace lo que tiene que hacer, amado, hay un momento donde viene esa presencia de Dios a su vida y usted sabe y usted siente que realmente ha hecho las cosas bien delante de Dios y usted tiene paz y tiene confianza. Pero cuando no ha hecho lo correcto, cuando yo no he hecho lo correcto, de repente viene la reprensión del Señor a nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu. Esa es la venida del Señor, viene para confirmar, te trae paz, te trae gozo. Entonces cuando Él viene, una de dos, o produce paz y confianza, o produce ¿qué? Te produce vergüenza. Entonces, a eso es lo que lo dice Juan. Pero la recomendación de Juan dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Verso 29. Y sabéis que Él es ¿qué? Justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, Juan está diciendo, todos los que permanecen en Cristo, que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, hacen justicia como Él es justo. Entonces, una de las evidencias también de estar permaneciendo en Cristo es que permanecemos en su justicia. Es imposible separar todas esas cosas, todos esos frutos del Espíritu, si realmente estamos permaneciendo en Cristo. No se puede, es imposible decir que estamos permaneciendo en Cristo y estamos obrando en injusticia. Hay un pasaje del libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Mire este pasaje para entender un poquito. Yo sé que Pablo habla de la metáfora acerca de la vid verdadera, hablando de Cristo, pero aquí habla acerca de Cristo como el olivo. Romanos 11. Verso 11 en adelante. Versículo 11 dice así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. El contexto, unos pasajes, versículos más anteriormente, más arriba, Pablo viene hablando acerca de la incredulidad del pueblo de Israel, que por causa de que el pueblo de Israel endureció su corazón y dejó de creer a Dios y se apartó, por esa razón Dios abrió un espacio para que los gentiles entrasen.
Y mire, ahorita lo vamos a entender un poquito más. Verso 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Mire, amado, nosotros no somos judíos, nosotros no somos israelitas, nosotros somos del pueblo de los gentiles, ¿cierto? Bueno, mire, verso 14. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El 16. Si las primicias son santas, también lo será la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas, aquí es donde está el punto que yo quiero mencionarles, algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí el apóstol Pablo hace una figura de que Cristo es el buen olivo. Y las ramas que estaban ahí en ese buen olivo era el pueblo de Israel. Pero por su incredulidad fueron, ¿qué? Desgajadas. ¿Alguna vez usted ha tomado la rama de un árbol? A lo mejor se quiere subir, se quiere trepar, ¿verdad? O la ha jalado y se ha desgajado, ¿verdad? Se abrió, se separó, se apartó. Eso es lo que está diciendo. Algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Para qué? Para injertar. Yo creo que la mayoría sabemos lo que es un injerto, ¿verdad? Muchas veces le abren al árbol, le cortan un poco o en alguna rama desgajan un poquito esa rama y meten otra, de otra naturaleza. Pues nosotros éramos de una naturaleza caída. Ni siquiera, cuando nosotros ni siquiera éramos pueblo, dice la Escritura, pero ahora somos pueblo por la gracia del Señor. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, pero ahora hemos sido acercados a Dios por medio de Jesucristo, solo por su gracia. Entonces, Dios abrió por la incredulidad de ellos, se desgajó, dice aquí, ¿verdad? Parte de algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre. ¿Qué significa silvestre? Que no era natural. Pero fuimos nosotros, dice ahí, insertados para que participásemos de la raíz y de la rica savia del olivo. La savia es el nutriente que fluye en el árbol o que el árbol produce para alimentar todas las ramas para que puedan llevar su fruto. Verso 18. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20. Dice, bien, por su incredulidad fueron ¿qué? Escuche, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios del inicio para proyectar, para llevar adelante, para mostrar su nombre, para predicar el evangelio, para magnificar, para mostrar a Dios, pero por su incredulidad fue desgajado. No cortado completamente, pero desgajado. Pero dice ahí, por su incredulidad fue desgajado, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mire el verso 21, la advertencia del apóstol Pablo. Porque si Dios no perdonó a las ramas, ¿qué? Naturales. ¿Qué quiere decir? Que por naturaleza, desde el inicio Dios había designado que el pueblo de Israel fueran los que llevaran su nombre, los que proyectaran su grandeza, que propagasen su nombre. Por eso ellos eran las ramas naturales y si Dios no los perdonó, tampoco a ti, dice, te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Sí? ¿Sí qué? Permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, otra vez, mire la permanencia. Si no permanecieren en incredulidad, serán que injertados otra vez, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque tú, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. O sea, Dios puede volver a reinjertar al pueblo de Israel si no permanecen en incredulidad. Entonces, el pueblo de Israel, todos aquellos que fueron apartados, desgajados, si no permanecen. Entonces, la permanencia, amado, puede ser en todas las áreas. Uno puede permanecer en rebeldía. Uno puede permanecer, no sé, como dicen algunos, de haragán. Uno puede permanecer en rencor. Uno puede permanecer en todas las áreas malas, ¿sí o no? Puede permanecer en bondad, en fe. Puede permanecer también estudiando todo el tiempo. Y dice que este muchacho toda la vida se la pasó estudiando. O sea, usted puede permanecer en lo que usted quiere lograr. Hay algunos ejemplos que solamente vamos a mencionar rápido. Mire, por ejemplo, Adán y Eva no permanecieron en el mandato que Dios les dio. Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no permanecieron en obediencia. También, obedecer o permanecer obedeciendo a Dios también es uno de los frutos del Espíritu que produce en nosotros. Y por causa de que Adán y Eva no permanecieron en la obediencia que Dios les había dado ese mandato de no comer, perdieron el huerto del Edén, trayendo todo este pecado no solo a ellos, sino a toda la raza, a todo el mundo, a toda la descendencia. Otro ejemplo, por ejemplo, Sansón. Sansón no permaneció en su consagración de nazareo. En aquel tiempo había una consagración y cuando Sansón nació, se designaba o Dios designaba, ¿verdad?, que esa persona iba a ser un nazareo, tenía un voto de nazareo, de consagración. Y había varias cosas que tenía que mantener y observar, permanecer en ellas el resto de su vida. Una de ellas es que jamás iba a tomar vino, otra de ellas es que jamás iba a cortar su cabello, y muchas otras, ¿no? Entonces Sansón no permaneció en esa consagración que el Señor había dado para su vida. De eso dependía lo que él era. Así que como no permaneció en su consagración de nazareo, perdió su cabello, perdió su poder y fue capturado por los filisteos. Le sacaron los ojos. O sea, por no permanecer. ¿Por qué? Porque para él se le hizo fácil juguetear. ¿Se acuerda la historia de Sansón? Él se la pasaba jugueteando, siempre presumía. Entonces, él permanecía ¿en qué? En el jugueteo, en el coqueteo con el pecado. Entonces, muchas veces así se nos puede hacer fácil la vida, amados, y no permanecer realmente en una vida de consagración al Señor. Entonces, ¿es importante permanecer? Sí. Saúl, último ejemplo que vamos a mencionar. El rey Saúl no permaneció en cumplir lo que Dios y lo que el profeta Samuel le había dicho. Porque Dios le había dicho que fuera y matara a todos los enemigos del pueblo de Israel, los amalecitas. ¿Se acuerdan? Entonces Dios le dijo, vas a matar todo, hombres, mujeres, niños, ganado, todo, completamente todo. Y él no permaneció en ese mandato. ¿Qué hizo él? Lo que él le pareció bien. Le perdonó la vida a unos, luego otros ganado también. Segundo, no permaneció lo que le dijo el profeta Samuel. Samuel le dijo, espérame a que yo llegue. Cuando yo llegue, yo voy a ofrecer holocaustos y sacrificios para Dios. Y él no hizo eso. Todo lo contrario. ¿Qué fue lo que él hizo?
él se puso a hacer el trabajo que no le tocaba. Entonces no permaneció en las instrucciones que se le habían dado y no permaneció en el mandato de Dios. Y por causa de eso perdió su reino. Lucas capítulo 22. Ahora vamos a ver ejemplos buenos, solo para salir de esto y para poder entrar en otra cosa. Lucas capítulo 22, verso 28. Y este es Jesucristo. Lucas 22. ¿Qué le dije? Verso 28, ¿verdad? Mira lo que dice Jesús. Pero vosotros sois los que habéis, ¿qué? Permanecido conmigo en mis pruebas. Jesucristo le está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que les han seguido, los que han estado con él todo el tiempo. En otra palabra, Jesús sabe quiénes realmente están permaneciendo, ¿sí o no? A otros les dijo, ustedes me buscan por la botana, ¿verdad? Porque ayer les hice un milagrito, un día anterior les hice un milagro de ¿qué? Multiplicación de panes y de peces. Y así hay gente que permanece detrás de Jesús o detrás de Dios por los milagros, ¿verdad? No te vayas sin tu milagro, dicen algunos. Y siguen buscando, están detrás de Dios, están permaneciendo solamente por un beneficio exterior. Pero no, escuche, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en el beneficio de tu corazón. Que nuestro corazón sea transformado. Que realmente ocurra el milagro verdadero, de adentro hacia afuera. Que haya una transformación a la imagen de Cristo. Por eso Cristo les dice a sus apóstoles y discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Porque es bien fácil comenzar el camino, pero cuando se ponen las cosas difíciles, amado, es cuando abandona la gente. ¿Sí o no? ¿Recuerda usted las parábolas que usa Jesús acerca de la semilla que nació entre espinos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Estos son, dijo, son los que son sembrados entre espinos, ¿verdad? Que cuando nace la semilla, ¿qué pasa? El afán, la ansiedad, ¿verdad? De esta vida, los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando viene el momento de la prueba, es cuando muchos abandonan ahí. Entonces, Cristo sabe, dice, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí es donde realmente, pues la palabra prueba, eso es lo que prueba al creyente. Para que seamos probados. Cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, es para sacar lo mejor, para sacar el fruto, porque en medio de las pruebas es donde se purifica el oro, se refina. Para que nuestra fe sea probada, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. La prueba de fuego cuando viene no para eliminar, no viene para reprobar. Cuando Dios te pasa por una prueba, ¿es para qué? Para que seas purificado. El oro es refinado, es más refinado. Por eso el apóstol Pablo dice, mire cada uno cómo sobre edifica, porque algunos edifican sobre ¿qué? Sobre heno, sobre hojarasca y el otro, ¿qué es? Madera. Son 3 artículos que con el fuego se queman y se desaparecen. Yo recuerdo, ahora viene a mi mente, yo estaba muy pequeño y había una señora que había llegado al pueblo, tenía 2 hijos pequeñitos y alguien le prestó, le rentó una casita que era de puros palos gruesos, pero todo, arriba el techo y las paredes, todo era de palma y de ese que le llaman como zacate de arroz, cuando cortan el arroz. Lo doblan, todo así era, toda esa casa. La señora se fue a la ciudad a trabajar o de compras, no sé, y los niños quedaron en casa y se pusieron a juguetear. Cuando la señora llegó de regreso, nosotros vimos la humadera y todo el pueblo fue a tratar de ayudar a apagar el incendio. Por accidente los niños jugando con los cerillos, voló una chispa y se quemó la casa. Cuando ella llegó, ¿se imagina llegar a su casa usted? Y lo único que ve es un montón de cenizas, humo.
y unos cuantos palos parados ahí. Wow. Entonces, la prueba de fuego lo que viene es a mostrar solamente que realmente la vida del creyente para que todo aquello que no es de Dios se queme. Pablo menciona tres cosas: heno, hojarasca y madera, ¿verdad? Cada uno mire cómo se sobreedifica. Pero luego menciona 3 cosas también. Dice también que algunos edifican, ¿en qué? En oro, en plata y piedras preciosas. Eso, cuando se purifica, cuando viene la prueba del fuego, es para purificar. Escuché una anécdota de alguien que estaba mirando en los lugares donde hacen la plata y había un platero ahí que dice que estaba mirando, limpiando una joya de plata y le estaba poniendo fuego, pero la ponía en el fuego y la sacaba y la miraba y la volvía a poner, que le pegara un poco el fuego y la volvía a sacar y la miraba. Y entonces le preguntó a alguien que qué era lo que hacía con esa plata y dijo, bueno, lo que pasa es que no la puedo dejar mucho tiempo en el fuego porque si se calienta demasiado se derrite y entonces echa a perder. Segundo, tiene que tener la templanza y el calor necesario nada más. Y segundo, cuando yo la saco, la vuelvo a ver, me la acerco, es para ver mi rostro reflejado en la plata. Entre más se va limpiando la plata, más se va reflejando mi rostro en ella. Y es lo que Dios hace con nuestra vida, amados. Cuando estamos permaneciendo, en Juan capítulo 15, lo vamos a ver más adelante, pero ahí Jesús dice que Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y para que nuestro fruto permanezca. Pero dice que todo pámpano que lleva fruto, dice, mi Padre lo limpiará. Y es lo que Dios hace constantemente cuando Dios tiene que limpiar en tu vida y en mi vida todas aquellas cosas que están estorbando. De una manera o de otra, Dios poco a poco, amado, va a ir quitando, cortando, limpiando. Y este platero hacía eso, la ponía en el fuego para purificarla y para que se reflejara. Y es lo que Dios quiere, que cada día, entre más se vaya quemando o desapareciendo de nuestra vida ese yo y cada vez más se refleje Cristo. ¿Amén? Esa es la meta. Pero si en nuestro carácter lo que se está reflejando más es nuestro yo, nuestro egoísmo, entonces quiere decir que todavía hay mucho que Dios tiene que purificar en nuestra vida. Amén. Bien. Cristo dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, verso 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, el permanecer en Cristo aún tiene esa recompensa, amado. No solo recompensas aquí, pero también en la vida eterna. Entonces, muchas de las recompensas aquí, el beneficio número 1 es que vamos a tener paz cuando el Señor viene a nuestra vida. Número 2, sabemos que estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, lo que Él quiere. Número 3, para que llevemos fruto y para que ese fruto es para que dé gloria y honra al nombre del Señor. Otro último ejemplo, Lucas capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 9. Todo lo que dice Pablo a Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. En el equipo del apóstol Pablo, no todos permanecían, no todos permanecieron con él. Algunos como Demas se fueron, lo desampararon, no permanecieron. ¿Ve cómo hay algunos que pueden estar sirviendo también en el camino del Señor y de repente usted se da cuenta y se entera, oye, ¿y qué pasó con Julano? Aquel hermano que venía hace mucho, que era bien activo. Me acuerdo que servía en la iglesia
servía, apoyaba ahí. ¿Dónde está? Pablo dice, me ha desamparado. ¿A dónde se fue? Demas. ¿A dónde dice que se fue? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solamente, ¿quién está con él? Lucas, el médico. Solo Lucas es el único que ha permanecido conmigo. Al final del tiempo, Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Ve? Entonces, el apóstol Pablo tenía un equipo de trabajo que algunos los podía enviar a ciertos lugares porque permanecían en el ministerio con él, pero no todos. Hay otros que mejor se fueron amando este mundo. Bien, debemos estar seguros que estamos en Cristo para después permanecer en Cristo. Mire, amado, una de las cosas que muchas veces nos estamos enfocando mucho posiblemente es en el fruto, ¿verdad? De la vid verdadera que lleva fruto, el pámpano. Pero Dios, escuche, el mandato de Dios no es directamente o primariamente de llevar fruto, sino el mandato primero es de permanecer. Porque si no permanecemos no podemos llevar fruto. Entonces lo primero, la importancia primera es realmente permanecer. Pero antes de poder permanecer en Cristo, necesitamos estar seguros primero que estamos en Cristo. Porque igual podemos estar pensando, ¿por qué es que muchas veces no cambio? ¿Por qué mucha gente muchas veces abandona? Bueno, ¿estaba en Cristo o no estaba en Cristo? Yo no sé si ustedes se han encontrado, pero a través de los años, amados, del caminar en este camino del Señor, uno llega a conocer tanta gente en este camino del Señor. Se encariña con la gente, los conoce, hace amistad y después uno se pregunta, ¿dónde están? Y hay esa pregunta siempre, ¿por qué no permanecieron? Entonces la pregunta importante es estar en Cristo. Si estamos en la fe, amén. Si estamos en la fe, debemos permanecer en la fe. Entonces, eso es lo primero. Así que yo quiero decirles, antes de hablar un poquito acerca de esta parábola, de que Dios es el mejor labrador. ¿Sí? Dios es el mejor labrador. No hay nadie, o agricultor, o jardinero. Si usted se considera que es un buen jardinero, que usted puede cuidar bien las plantas, déjeme decirle, Dios es mejor que usted. Si usted cree que es un buen agricultor, Dios es mejor agricultor que usted. Él cuida mejor. ¿Quién de ustedes se considera que cuida bien sus plantas? Xiomara me dijo, cuídamelas, voy a Honduras, regreso, por favor échales agua. Cuando regresó, me dijo, las estás matando de agua. Le digo, es que las quiero mucho, por eso les echo mucho. Pero no, también no les puede echar mucha agua, ¿verdad que no? Porque ya tenía las hojas amarillas. ¿Quién de ustedes considera que sabe cuidar bien sus plantitas? ¿Sí? Bueno, Dios es mejor que usted. Es el mejor agricultor. Y déjeme decirle, no solo eso, sino que Él se va a encargar de que los pámpanos, escuche, reciban su vida. La savia que corre por el árbol es el nutriente suficiente y necesario y a tiempo para que el pámpano pueda producir su fruto. O sea, Dios se va a encargar de eso. Ese no es trabajo ni preocupación nuestra. ¿Sabe cuál es nuestra responsabilidad en eso? Es simplemente, número uno, saber si estamos en Cristo. Y número dos, examinarnos si estamos en la fe. Número dos, permanecer en Él. Es todo. Lo demás Él se va a encargar, escuche, por naturaleza. Por naturaleza, Dios se va a encargar de que eso suceda. Así que esa es nuestra primera responsabilidad. Bien, veamos un poquito Juan capítulo 15. Solamente un poquito antes de terminar. Un poquito nada más. Pero yo quiero decirle algo, que el fruto de cualquier árbol, escuche, no es para el árbol, el fruto es para alguien más.
Vienen las aves del cielo, comen. Yo trabajaba en otro lugar, no donde estoy ahora. Y yo recuerdo, había un compañero de trabajo y me dijo, mira, ese árbol es de, ¿pero es que son, cómo le llaman las moras? Moras, ¿verdad? Unas bolitas moraditas. Le digo, ¿en serio? Y él traía un vaso lleno. Pero cuando él fue a cortar, y ese arbolito estaba, pero cargado de moras, y las lavó y andaba, come y me dio. Le digo, ¿de veras? Sí, son las que venden en la tienda. Y volteé a ver el árbol. Y sabe que había un pájaro ahí, no recuerdo el nombre, no sé si es el que le llaman el sesoncle, el que canta de muchas maneras, pero muchísimas, bien bonito. Ese pájaro estaba ahí, comiendo. Y de repente venían otros pájaros a querer comer y los correteaba, les daba los ahuyentaba y regresaba al árbol ahí. Ahí estaba y los ahuyentaba. ¿Sabe por qué? Porque él es el que se lo estaba comiendo ahí. Entonces, escuche, el fruto es para alguien más, no es para otros. Cuando Cristo habla de que nosotros debemos de permanecer en Él para llevar fruto, ese fruto es para alguien más. ¿Sabe de qué fruto está hablando? ¿Sabe cuál es el fruto? El fruto que está hablando la Escritura. ¿El fruto de qué? El fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 nos habla acerca del fruto del Espíritu. Parece que es el verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Escuche esto, ese no es el fruto suyo ni mío. No. El fruto del creyente, ahorita le voy a decir cuál es. Pero el fruto, ese es el fruto del Espíritu. Y eso nosotros no lo producimos, lo produce Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros para que llevemos y pueda manifestarse en nosotros. Gracias a Dios por su misericordia, que somos un canal por el cual Dios quiere proyectar y manifestar ese fruto. Ese es el fruto del cual menciona esta parábola de Juan 15. El fruto del Espíritu. Pero ese fruto no es para usted. Usted es beneficiado de ese fruto, pero escuche, ese fruto es para que otros coman de él. La pregunta es, ¿se acuerda cuando Cristo viene con sus apóstoles y se acerca a una higuera? Dice la Escritura que tuvo hambre y se acercó a la higuera para ver si había higos porque quería comer de él. Pero la higuera no tenía fruto y la maldijo, ¿cierto? Y al instante se secó. Nunca nadie coma de ti, le dijo el Señor. Los apóstoles se asombraron. Entonces el fruto que buscaba Cristo era para alimentarse físicamente porque tenía hambre, quiso comer, ¿cierto? Para eso es el fruto, los mangos, la piña, ay qué rico, ¿eh? Amado, es para alimentar a alguien más. Yo le pregunto, ¿el fruto que Dios está produciendo en su vida es el que debe estar comiendo los que están con usted en su casa y los que están a su alrededor? ¿Qué fruto es lo que están comiendo ellos de nosotros? Porque todo produce fruto. ¿Sí o no? Según su naturaleza. Cada árbol, dijo el Señor, que estaría su fruto en el árbol según su semilla, según su naturaleza, según su género. Entonces, amados, de lo que usted y yo nos estamos alimentando, porque el pámpano se alimenta de la savia, de los nutrientes del árbol, ¿cierto? Y entonces Dios, como el buen agricultor, el mejor de todos, se va a encargar
de que, porque Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Yo, la vida está en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está la vida. Mi Padre es el labrador. Él se va a encargar de que ustedes tengan vida y que produzcan el fruto que Dios espera. Entonces le pregunta, ¿qué fruto está comiendo la gente a nuestro alrededor? Bueno, lo que está en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está alimentando nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, de lo que estamos alimentándonos. Simplemente. Los doctores dicen que somos lo que comemos, ¿verdad? Lo que usted oye, eso es lo que hay. No podemos reproducir otra cosa. Entonces, si el pámpano, Cristo dice, no permanece pegado a mí, no puede llevar fruto, se seca. Pero para que se mantenga verde y esté floreciendo y esté dando fruto, necesita estar pegado y necesita estar, ¿qué? Alimentándose de él. Entonces, en otra palabra, vamos a poder simplemente reflejar nosotros, escuche, si realmente esto nos va a ayudar. Primero, examinémonos si estamos en la fe, si estamos en Cristo. Segundo, si estamos permaneciendo en Él. Inevitablemente, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están en Cristo? Entonces, si estamos en Cristo y Él en nosotros, escuche, inevitablemente, una rama que está pegada al árbol, inevitablemente va a ocurrir que va a dar su fruto tarde o temprano. Ese no es asunto ni problema nuestro, ese es asunto de Dios. Dios lo va a hacer, eso es parte de la naturaleza, es lo más normal que puede ocurrir. Y sabe que las personas, las ramas que tienen más frutos son las que más se doblan. En la casa había hay un arbolito de naranjas. Mi esposa lo llevó, lo compró y traía una naranjita ahí pequeña. Y ahí la está mirando, observando. Y ahí, a ver cuándo está lista. Y todos los días la amenaza. Le digo, ya déjala, la tienes espantada. Y yo la miré, esa es una sola. Tiene como 3, 4 ramitas. Y una sola ramita así chiquita que dio una naranja grandota. Y esa sola ramita estaba así, mire, hermano, por el peso de la naranja. Pues cuando ya la vio mi esposa un poco amarillita, le dije, todavía le falta, déjala en paz. Cuando vine y encontré la rama bien derechita. ¿Qué pasó? Porque ya no tiene el peso del fruto. Cuando hay fruto en tu vida y en mi vida, amado, nuestra vida se dobla. El orgullo se dobla. La vanidad se dobla. Nuestro ego se dobla. Cristo mismo tuvo que quitarse su manto. Tomó una toalla y se dobló para servir a sus apóstoles. Pero cuando no hay esa humildad, cuando no hay ese fruto, lo que hay es una rigidez. Ahora está esa pobre ramita rígida, igual que las otras sin fruto. Así que vamos a terminar ahí. Solamente Juan 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Ya el pastor elaboró bastante acerca de esto, pero dice, mi Padre es el labrador. ¿Cree usted que Dios el Padre, como labrador, está interesado en que los pámpanos que están en la vid lleven ese fruto? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿lo logrará Dios? ¿Podrá Dios lograr que todos los pámpanos que están pegados a la vid den fruto, sí o no? Si no, sería el agricultor y el jardinero más malo del mundo. Pero Él es el mejor, por excelencia. Entonces, eso no es problema. El problema es la permanencia. Amén. Bien, vamos a dejarlo ahí, amados.
preguntas, dudas, ¿qué piensan ustedes acerca de este tema? ¿Será importante? ¿Es importante? ¿Por qué a veces no hay ese cambio? ¿Por qué a veces estamos dudando? ¿Por qué a veces hay como esa lucha? Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu espíritu, por tu amor, porque el deseo tan grande es que cada uno de tus hijos seamos como ese pámpano, que para que podamos llevar ese fruto y mucho fruto podamos nosotros primero estar en esa vida que es Cristo, podamos estar en Cristo y número 2 podamos permanecer. Produce en nuestro corazón ese deseo de el querer como el hacer, de dejar a un lado, de juguetear tanto, Señor, con el pecado, de estar en esa vida insípida, tibia. Es tiempo, Señor, de una firmeza espiritual en nuestra vida para que nuestro fruto permanezca. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendice esta palabra, bendice su corazón. Señor, que la imagen de Cristo se vaya formando. Purifica, corta, quita, haz lo que tengas que hacer, pero que la vida de Cristo sea incrementada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos también por las ofrendas. Señor, gracias por los diezmos, por las dádivas, por lo que traemos delante de ti con agradecimiento, de lo mucho que nos das. También esto es parte del fruto. El fruto de las dádivas, de poder dar, también es de un corazón agradecido contigo. Por eso, de lo mucho que tú nos das y lo que recibimos, Señor, cada día, cada semana, traemos delante de ti con agradecimiento en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén, amén.